esperando unos minutitos. Hola, buenas tardes a todos y todas quienes se están enlazando a esta asesoría gratuita del método troncoso. Yo soy Marisol Paz, soy terapeuta de Declic. Estamos en Declic transmitiendo el día de hoy. Está lloviendo un poco fuerte. Esperemos que con la lluvia no tengamos inconvenientes en la transmisión. Pero bueno, pues vamos a dar inicio. Y como recuerden, cada último viernes de mes estamos haciendo estas asesorías. En las últimas siempre hay una que otra duda respecto a la escritura del método troncoso, porque en las últimas asesorías nos hemos enfocado a hablar más de lectura y por eso el día de hoy hemos decidido dar un espacio para hablar de la escritura. ¿Qué pasa con la escritura del método troncoso? Quizá las que se están enlazando ya tomaron con nosotros algún curso del método troncoso, pero también sé que hay personas que no conocen el método o que están investigando y dieron con nosotros. Entonces, nada más voy a resumir brevemente qué es el método troncoso para quienes son nuevos y que nos están sintonizando. Pues el método troncoso es un método para adquirir la lectura y la escritura. ¿Mm? Y este método está enfocado justamente a población con discapacidad intelectual, autismo, dificultades en el aprendizaje, dislexia, TDA. Incluso para los que no saben leer y escribir o los que conocen ciertas palabras e incluso para los que pueden leer palabras pero no hay comprensión lectora. Entonces, el método parte de las palabras globales. Por eso también se dice que es un método global. ¿Por qué es troncoso? Porque lo creó la doctora María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro. Por eso también se le llama método troncoso. Y sí, tiene etapas. Tanto la lectura como la escritura tiene sus propias etapas y sus propios objetivos. Entonces, eso es así a grandes rasgos el método troncoso. Y entonces, el tema de hoy, como les decía en un inicio, vamos a trabajar de la escritura. Y sobre todo, nos vamos a enfocar en cómo hacer o qué estrategias, qué actividades, qué debo observar y evaluar para que los chicos, los niños, grandes, chiquitos, que no tienen trazos, más allá del trazo de letras, ni siquiera trazos, es decir, aquellos chicos, niños, jóvenes, que cuando les damos una hoja, solo rayan, ajá, solo rayan y ya. Entonces, significa que no hay estos trazos conscientes. Es decir, no hay líneas rectas, no hay líneas circulares, y entonces, ¿cómo empezar a que hagan esta transición de garabatos a trazos y de trazos a letras? ¿Ok? Entonces, cualquier duda, comentario, recuerden, nos pueden escribir. Las que están aquí en el Zoom también pueden prender su micrófono. O los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales pueden escribir su mensajito. Y aquí con gusto, Monse, que es quien nos está apoyando del equipo de Click, me hará el favor de pasarme sus preguntas. Bueno. Pues damos inicio. Para esto, les voy a presentar unas diapositivas que preparé para hablar de este tema y nos vamos yendo de poquito en poquito para la explicación. Bueno, entonces voy a presentar y en un minutito voy a mostrar también ciertos videos. Aquí estamos. Ok, bueno, entonces, este es nuestro tema, de pasar de garabatos a letras. Y para recordar, ¿qué es eso escribir? ¿Y por qué es importante hacernos esta pregunta, aunque pareciera obvia? Generalmente cuando llegan, hacemos las evaluaciones a DECLI, cuando llegan alumnos o chicos, es en un cuestionario que entregamos a las familias para conocer más al niño, al chico, al estudiante, preguntamos si sabe escribir. Y hay veces que nos dicen sí, copia del pizarrón
o le hago dictado letra por letra y escribe esas letras. Pero eso no es escribir. Ahí los chicos que copian sin del pizarrón, pero sin entender lo que están copiando, solamente están haciendo como si estuvieran copiando, para ellos esa palabra es como un dibujo o algo que no entienden. Porque, ¿qué es escribir? Pues es representar las palabras o las ideas con letras. Es el concepto que tengo, lo plasmo. O la idea que tengo, la plasmo. Ajá, con letras o signos. De hecho, las letras son signos. Ajá. Y esto se puede plasmar en papel o en otra superficie, incluso en los dispositivos. Pero entonces, cuando los chicos escriben entre comillas, del pizarrón no están escribiendo. Ujú. Porque no hay comprensión de lo que están escribiendo. Entonces, por eso es importante responder esta pregunta y analizarla. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues les digo, entonces, lo que queremos hacerles la invitación es que no hagan o escribir por el simple hecho de llenar el tiempo, de, bueno, pues como todo el grupo está escribiendo, pues el que lo que logre copiar el pizarrón realmente es un tiempo que no es productivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ajá, recuerden, entonces, para empezar, si es chico o mi alumno o mi hijo va a escribir algo, necesita tener el significado. Ujú. Es decir, el concepto, pero además del significante, es decir, las palabras, las letras que integran ese concepto. Pero para llegar allá, ¿qué se necesita? Por eso en nuestras anteriores conversaciones, asesorías, incluso las que han tomado el curso, cómo hacemos desde la manipulación del juego, ajá, de estar expuesto este vocabulario a su contexto, porque es cómo se van a apropiar de este vocabulario. ¿M? Y por eso también el método troncoso, recuerden que divide las dos áreas en lectura y escritura. No lo maneja como un todo, como lectoescritura, porque cada área tiene sus propias etapas. Entonces, a veces no es que, recuerden que en lectura hay tres etapas y en escritura hay tres etapas. Y no es que vayan en primera etapa de escritura y en primera de lectura siempre, no, van en diferente. Por eso el método troncoso lo ve así, como un proceso diferente la escritura y un proceso diferente la lectura. ¿Mm? Que sí se deben de trabajar a la par, pero cada uno en sus diferentes etapas. ¿De acuerdo? Bueno, ya que tenemos claro esto, también es importante mencionar que sí escribir, recuerden, puede ser un proceso más complejo que leer. Ajá, porque generalmente cuando estamos trabajando y el método troncoso, y aquí si tienen aquí algún comentario o, o alguna experiencia, algunas nos han compartido de que, wow, ya aprendió las primeras 10 palabras, ya vamos en 20 30 pero no las sabe escribir. Recuerden, lleva su tiempo la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura implica más habilidades como esta de la psicomotricidad, el lenguaje, entender el concepto para plasmarlo, y también tiene que ver la memoria, tanto visual como auditiva. Recuerden que es lo que hemos explicado en nuestras habilidades perceptivo-discriminativas también. Entonces, por eso puede ser que el proceso de escritura en algunos chicos vaya un poco más lento que el de la escritura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces. Para entonces, ¿qué hacer? Como la primera pregunta que les dije, si mi alumno solo hace garabatos o le doy la hoja y hace bolitas, palitos, quizá algunos, pero les digo que otros nada más hacen un rayón y avientan la hoja, o incluso no hay interés ni por agarrar el lápiz o el instrumento para escribir, como una crayola, un plumón, ¿no? En cuanto lo doy, lo avientan o no les interesa o no saben qué hacer con estos, ¿no? Con estos materiales. ¿Por qué? Porque es importante trabajar, evaluar y observar las bases de la escritura. Y como siempre mencionamos en cada curso, en cada asesoría, que los conceptos
primero los tienen que experimentar en su cuerpo. Ujú. Entonces, es, es importante que pase este proceso de la escritura primero por el cuerpo. De hecho, en muchos de nuestros programas de aprendizaje ponemos una parte enfocada al trabajo con el cuerpo. Entonces, si tú eres mamá, terapeuta, docente, observa cómo está el esquema corporal y la conciencia de ese esquema corporal, porque entonces desde ahí podemos ir detectando ciertas dificultades, ajá, que a lo mejor no están integradas, por ejemplo, partes del cuerpo, ciertos movimientos y posturas, porque para escribir necesitamos coordinación. Ujú. Necesitamos saber cómo sentarnos incluso, saber cómo va la dirección de un trazo. Y entonces, si pretendemos que hagan un círculo chiquito en un renglón, ajá, eso tiene que ver con una dirección, con un espacio delimitado. Pero si ese círculo quizá es complicado que lo sigan en el patio con su cuerpo, entonces es por eso que no puede hacer el círculo, porque aún no lo ha integrado a su cuerpo. Entonces, parte fundamental de la escritura es ver cómo está en su esquema corporal. Aquí nos pasaron un comentario donde justo nos dicen que es el caso de su hija, que ya tiene adquiridas varias palabras, pero ella hace solo trazos sin sentido. ¿Ok? Para colorear ya empieza a situarse sobre la imagen, pero no la colorea completamente y sus trazos son con muy poca fuerza. Ok, pues te vamos a dar por aquí algunos tips. Y si no, Jess nos dice si al final hay otra duda, la vamos respondiendo. Sí, pero espero que con lo que demos hoy te lleves más información sobre cómo trabajar con tu niña. ¿Hay alguien más que esté en este caso así? Nos van escribiendo para ir también respondiendo dudas muy puntuales. Entonces, primero, ver cómo se mueve, ver qué tan consciente es de dónde está integrado su cuerpo. Vean en la imagen, que es algo que también repetimos en las asesorías, en los cursos. ¿Cómo está integrado ese esquema corporal? Más allá de que cuando decimos señala tu cabeza, lo hacen, señala tu nariz y lo hacen, señala tu boca, ¿no? Señala tus manos, tus pies lo hacen. Pero ese esquema corporal, ¿cómo lo plasman en algo gráfico? Porque recuerden que el escribir es plasmarlo en algo gráfico, es un símbolo la letra. Entonces, previo, necesitamos tener también quizá las representaciones de cosas que veo a mi alrededor y las puedo plasmar el dibujo. Pero ¿con qué dibujo vamos a empezar? Podemos empezar con el de la figura humana. ¿Y cómo? Así como en la imagen, integramos elementos que puedan ser manipulables y entonces que algo, el círculo que puedo tocar con mis manos, el cuerpo que es alargado, que puede ser un rectángulo, así como las piernas y las manos, cómo la voy integrando esas partes en un todo. Y puedo poner una plantilla abajo para que el niño coloque esas partes del cuerpo cuando termine de colocarlas y de una vez señalando y decirle, ¿dónde está la cabeza? Arriba del tronco, pero ya no es arriba en mi persona, sino ya en nivel de mesa. Cómo integra también los elementos espaciales. Y podemos quitar después esas cajas, ese círculo, y que con su dedo haga el formato de la figura. Esto es importante, por eso muchos psicólogos, también especialistas en neurodesarrollo, utilizan el dibujo como una parte de la evaluación diagnóstica y no hay que saltarnos el dibujo de la figura humana. Hay que entonces nos va a ayudar a consolidar esta conciencia, el esquema corporal y cómo pasamos de esto que puedo tocar en mí a algo gráfico a través de material manipulable. También un consejo para los que son docentes y los que trabajan con chicos que no tienen trazo ni dibujo. Cuando siempre les pedimos a la escuela, dibujen algo que les gustó, ¿no? O dibujen lo que entendieron de este cuento. ¿Qué pasa con los chicos que no tienen ni el trazo? Utilicen figuras geométricas y plantillas. Si van a hablar, no sé, de los tres cerditos del libro y al final le piden que dibuje o que coloree y no tiene coloreado, como aquí nos comentan, a lo mejor hacemos las chozas, ¿no? Las casitas de los puerquitos muy sencillas, de los tres cochinitos, y que lo hagan con figuras
geométricas muy básicas, sin saturar de elementos, pero esa es una forma de ir trabajando este espacio gráfico que es en plano horizontal, es decir, en mesa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tip que tiene que ver también con cómo se maneja estos elementos espaciales y estas figuras geométricas. Pero entonces vayamos viendo cómo está este esquema corporal. Por ejemplo, Jessie, entonces en tu caso con tu hija que aquí nos compartiste tu comentario, observa cómo está en cuestión de el esquema corporal. Y si vemos entonces que no tienen esta conciencia, incluso algunos chicos de arriba abajo, a un lado a otro, ya ni tanto derecha izquierda, porque ese es otro proceso, adelante, atrás, vayamos trabajando con ellos, que puedan ir teniendo sesiones chiquitas de de ejercicios motores. Miren, les voy a mostrar el ejemplo de uno de nuestros chicos haciendo un ejercicio de de estos, de motricidad. Ay, espérenme, déjenle ver aquí a la liga y vamos. Y que también sea a través puede ser del juego, que nada más quiero ver si compartir sonido. Según yo, sí. Una, dos, tres, cuatro, ¿Se cinco. escucha? Igual que yo. ¿Cómo tengo yo? Ay, yo no estoy con la mano izquierda, con la mano derecha. Estamos Eso, a ver. Ay, 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 foto. exactamente Ay, de ubicación otra vez. espacial y tratando de Entonces vamos a tomar dar foto. Ponte como movimiento. yo. Una, dos, Control, otra foto, dinamismo, siente otra foto. Vamos a y tomar que otra esto foto. nos va a ayudar Oye, pero mírame. que poco a Vas poco a ponerte vaya como haciendo yo. trazos. ¿Sí? Una, dos, tres. Pero, como yo. Foto, foto, foto. Yo no tengo la mano izquierda, tengo la derecha. Entonces, vayamos haciendo ejercicios con el cuerpo. Y las que son docentes, pues apóyense de las clases de educación física para que puedan ir consolidando esta cuestión del esquema corporal, las posturas, los movimientos y las partes del cuerpo. Incluso hay chicos que seguimos trabajando la cabeza, los hombros, los codos, donde están, para irlos reconociendo poco a poco. Ujú. Entonces, no nos saltemos esos procesos. Si un chico no tiene esto, no puede, es entendible que no haga un trazo, incluso más allá de una A o una letra, es entendible que no tenga un trazo básico como una línea recta. Entonces, a veces les pedimos cosas para las cuales todavía no están listos y hay frustración de todas las partes. Y bueno, otra, como ya lo fuimos mencionando, es esta cuestión de la ubicación espacial. Hacer estos movimientos que yo pretendo que hagan en la hoja, ¿no? Cuando decimos, ay, esta actividad está bien padre de internet y la bajo porque tiene que seguir, por ejemplo, la mariposa, su caminito, y son líneas onduladas. Híjole, es muy complicado para un niño o un chico, aunque ya sea grande, que si ese movimiento ondulado no lo hace en el piso, ¿no? No hace este caminar, va a ser muy difícil si no lo hace en eso, en la hoja y además en el recurso de internet que es así de chiquito y tiene que ser, y están muy juntitos, ¿no? Las líneas onduladas, pues es muy complicado. Entonces recuerden siempre trabajar y observar cómo está en cuestión de orientación espacial. ¿Mm? ¿Qué tal, qué tanto, además de seguir estas líneas con todo su cuerpo, con un juguete o con el carrito, qué tanto están entendiendo las nociones de arriba, abajo, adelante, atrás, lejos, cerca? Porque eso se ocupa en la hoja. Cuando les decimos, ay, porque hay chicos que incluso ya de repente van escribiendo ciertas letras, pero no tienen buen manejo de la hoja, que escriben por todos lados. Van a escribir una letra A, una O y así. Hay que trabajar más orientación espacial en su cuerpo o entre objetos. Ajá. A ver, ¿dónde vas a poner tu oso adelante de ti? Ahora vas a poner el oso abajo de la mesa. Ajá. O en plano gráfico, por ejemplo, podemos dar figuras geométricas y darle instrucción. Por ejemplo, pon el cuadrado arriba del círculo.
o pone el cuadrado lejos del círculo, marcándoles el espacio de la mesa donde va a trabajar. Ajá, para que entiendan esa noción espacial. Recuerden, primero en su cuerpo, luego entre objetos en relación a su cuerpo, y posteriormente hacer esto en un plano gráfico, en un ya nivel de mesa o piso. También importante observar la cuestión de la lateralidad. Si con qué mano es la dominante, si con la derecha, izquierda, y si no tiene, es importante irla trabajando. Ajá, pero también entender que esta lateralidad que nos dice si es la derecha o la izquierda, es porque también hay una conciencia de la línea media. Esa línea media, por ejemplo, si yo les digo ahorita, cierren los ojos e imaginen que pasa una línea que divide su cuerpo. Seguramente muchos la van a poder hacer. Pero no pasa igual con nuestros chicos. No hay esta conciencia de la línea media que divide nuestro cuerpo o cualquier cosa en lado derecho y lado izquierdo. Por lo tanto, hay que hacer ejercicios donde podamos trabajar eso, de que este es el centro y de aquí para allá es la derecha y de aquí para acá es la izquierda. ¿Y eso en qué impacta también en la escritura? Bueno, además de saber que pueden ser diestros o zurdos, pero también escribir es rebasar, o mejor dicho, es pasar esa línea media. Ajá, está aquí el cuaderno y no escribo del centro a la derecha, sino es que está el cuaderno, la hoja y tengo que hacer mi trazo. Ajá. Y esto lo podemos también trabajar con habilidades de vida diaria, por ejemplo, el cepillado, ¿no? Por eso, cuando me cepillo, a lo mejor solo me cepillo del lado derecho o agarro de esto del lado izquierdo, pero es difícil, ¿no? Hacer cruzar esta línea media y entonces agarrar el cepillo para peinarme. O las chicas, incluso ponerse la liguita, y eso además de la motricidad, tiene que ver con que también al amarrar, cruzo la línea media. Ujú. El amarrado de agujetas, incluso el trazo del 8 del infinito, es esto. Ajá, entonces podemos hacer ejercicios donde involucren el trazo de la línea media. ¿No? Porque, por ejemplo, para hacer incluso un signo más o el por, el tache, tienen que cruzar esa línea media, ¿sí? Incluso he visto chicos que en ciertas palabras no las juntan, por ejemplo, la K o la Y, ajá, como que hacen los trazos separados, es decir, no los juntan porque hay que seguir trabajando esta línea media con ejercicios, y no solo en las manos, en los pies, ¿no? En estos ejercicios, como vimos ahorita José, que con su propio cuerpo crucen esta línea media. Con la mano derecha, así como yo, toca tu hombro izquierdo. Con la otra mano, toca tu hombro derecho. Ah, o con tu codo vas a tocar tu rodilla del otro lado, ¿sí? Ir haciendo conciencia de esto para ir trabajando estas bases de la escritura. Hay que irlo trabajando. A ver, vamos a ponerles aquí este video de otro de nuestros chicos trabajando esta línea media. Vean el material. Baja tu mano derecha. Excelente. Tu mano derecha la bajas, sigue la izquierda. Muy bien, excelente, José. Muy bien, muy bien. ¿Qué está haciendo aquí José? En el centro ven que hay cubos. Entonces, con una mano, con la derecha, está haciendo la torre de los cubos rojos. Y con la izquierda está haciendo la torre azul. Entonces, aquí ya hay un trabajo del centro, parto, para que de un lado es mi derecha y del otro lado es la izquierda. Ajá. Entonces, aquí ya hay un trabajo lateral. Incluso primero lo hace con una mano y después con la otra, pero también puede ser alternado, o sea, al mismo tiempo. Agarro con la derecha y con la izquierda y hago mi torre. Luego otra vez regreso al centro y hago mi torre. Igual los voy dejando, primero con la derecha los rojos, luego con la izquierda o al mismo tiempo. Ujú. Entonces, esta cuestión también de ir trabajando esta línea media, el centro y cómo partir del centro está mi lado derecho, mi lado izquierdo. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, esto es importante irlo trabajando con nuestros chicos. Ahora,
Lo que es muy sabido, ¿no? En el tema de la escritura es la coordinación ojo-mano. Cómo es importante también trabajarla para que puedan entonces pasar estos garabatos al trazo o a las letras. Entonces, no solamente es que esta coordinación, generalmente con los ejercicios, muchas veces las trabajan desde, la coordinación ojo-mano, entonces es que coloque o que pueda hacer una línea de aquí a acá. No, para llegar a eso se necesitan antes cosas. Por ejemplo, aquí en el tablero lógico, que este es un tablero donde tienen que colocar las imágenes en un orden que va de izquierda a derecha. Aparte que se trabaja direccionalidad y rastreo visual, pero además tengo que colocar la imagen de acuerdo a donde se me pide, al criterio, que es de acuerdo a la figura y al color. Pero también en actividades cotidianas, en juegos, por ejemplo, aquí, en este video que observan con este pequeño. Agarra, aquí agarra. Eso. Allá hay una coordinación ojo-mano. Es Está que muy tengo que duro. A ver, martillar donde y agarrar a el este martillo, amarillo. ¿no? Para clavar de acuerdo Pégale, pégale. pues el material, ¿no? El clavito, digamos, de Vamos, color. vamos. Ajá. Entonces, Sí. desde ahí, porque no es como estar haciendo indistintamente pegando donde sea, sino aquí en esta cuestión, mi cerebro da la instrucción a mi mano dónde tiene que colocar y tengo que observar qué es lo que está haciendo mi mano. Ajá, entonces puede ser, hay muchos materiales didácticos para esto que desarrollan esta cuestión de la motricidad, pero si esto lo hacemos, recuerden, en un contexto donde, vamos a hacer vamos a sacar nuestra caja de herramientas y vamos a jugar, a que estamos, no sé, construyendo cosas, pues va a ser como un aprendizaje mucho más significativo. Ahorita yo estoy viendo actividades aisladas, pero recuerden que lo conveniente es colocarlas dentro de algún contexto, de alguna actividad, de algún tema, sobre todo si son docentes. Ujú. ¿Cómo puedo colocar que trabajen y refuercen esta coordinación ojo-mano en algún tema que estamos viendo, ¿no? Con ciertos niños, sobre todo, a lo mejor en preescolar se puede dar mucho más esto que a través de un proyecto o a través de un tema, ¿cómo puedo reforzar estos? Pero si tu hijo aún no va en preescolar y va en primaria, ¿cómo podríamos como docentes propiciar? A lo mejor no va a llevar el material para clavar, pero ¿qué otro material podría ser? Como el tablero lógico, donde se están viendo el tema de biodiversidad. Coloco las imágenes de los animales y entonces que empiece a armar su tablero de acuerdo al tema. Ujú. Entonces hay que checar cómo está esto. Y también con las habilidades visuales. Más allá de discriminar, bueno, tiene que ver con discriminar figura, fondo, ¿no? Seguir, también puede ser, miren, como el ejemplo, seguir con la línea, el camino, ¿no? De qué es lo que corresponde a la abeja con cuál, al oso con cuál, ¿no? Entonces es importante trabajar esta percepción figura-fondo, discriminación, memoria visual, para ir trabajando esto de la escritura. ¿Por qué? Miren, porque a veces, les voy a poner, voy a rayar acá, la diferencia, por ejemplo, entre una H, aquí yo exageré mucho mi trazo, que no puede distinguir entre un H y una M, porque ¿cuál es la diferencia? Ahí, pues solo la línea vertical es más alta. Ajá. Hay que irlos trabajando esta percepción visual, esta discriminación, para que puedan distinguir esto. O también me ha tocado, por ejemplo, ahorita recuerdo de una chica que estamos viendo que su nombre es Frida, entre identificar la D y la A, le es complicado, porque para ellas es el mismo trazo. Por eso sus materiales deben ser primero extensos, grandes, tajad, recuerden, siempre empezamos con mayores contrastes. También me ha tocado chicos, ahorita me acordé del nombre de un chico que es Emilio, que le costó
cuando le pedían escribir su nombre y le hacían muchas planas de su nombre, que es Emilio, pues realmente era muy frustrante para él, porque justamente su nombre, Emilio, estaba entre estos. Y esto no era tan fácil para reconocerlo, ¿no? Que visualmente no lo podía hacer. Y entonces, ¿qué hacían cuando entonces, a ver, vamos a escribir muchas veces tu nombre? Realmente para él era muy frustrante porque necesitaba un trabajo previo de esto, de hacer esta figura a fondo, de esta discriminación. Pero si esto se lo ponían en cuaderno, ¿no? Y entonces la discriminación era muy pequeña y era muy frustrante para él. Entonces observen cómo está, ¿no? Si tu hijo o hija todavía no tiene el trazo, bueno, pues aprovecha hacer estos ejercicios de figura, fondo, discriminación. ¿No? este, y, y visual. Recuerda que es cómo lo perciben, ajá, y una vez que lo perciben, cómo discrimino entre ese trazo y otro, o entre esa forma y otra, y también después cómo la recuerdo. Hay, por ejemplo, ejercicios de que cada figura la relacionen con su sombra. Esos también ayudan, pero también si hacemos por ejemplo, lo escogemos de internet y hacemos donde sale un caballo y un dromedario y que identifiquen las sombras, pues para un pequeño, a lo mejor que apenas está iniciando este trabajo, o un grande, pero no tiene tal cual la habilidad todavía de discriminación, pues va a ser complicado. Por eso siempre la recomendación es empezar con grandes contrastes. Entonces, vayamos revisando esta habilidad. Hasta acá vamos bien, dudas, preguntas. ¿Todo bien? Ok, por acá las que nos están siguiendo en el Zoom. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo bien, gracias. Perfecto. Y esto también es importante, esta memoria sinestésica. Es un poco también lo que estaba trabajando el primer niño en el video que les mostré. Recuerden que al final se trabaja cada habilidad, pero todo es un aprendizaje integral. Es recordar posturas, porque escribir es recordar que el trazo de la S es este y no es este. Pero más allá, recordar que la línea inclinada es esta y no esta. Pero para llegar a esto, también hay que trabajar esta memoria sinestésica. Por eso, de nuevo, la invitación a que hagan mucho trabajo con su cuerpo. Cuando vemos a chicos que no tienen estos trazos básicos, ahorita las líneas verticales, circulares, revisemos el cuerpo y hagamos muchos ejercicios con él. Entonces, aquí también ya te digo esto, que hagas este trabajo con tu hija. Revisa cómo está en su cuerpo. Ajá, y haz muchos ejercicios con ella. De que pueda, entonces, vamos a copiar esta postura, o incluso le podemos poner en una imagen posturas y ya primero las imitó conmigo, ahora imita estas posturas. Ajá, entonces es recordar, porque incluso hay que recordar cómo agarrar el lápiz. Ajá, hay que recordar cómo agarrar el instrumento. Entonces vamos trabajando esta memoria en el cuerpo. Luego les gusta mucho a los niños estos, y chiquitos y grandes. Muy bien, a ver. Muy bien, tienes razón. Aquí algo nos dice algo muy interesante también, Jessica, y qué bueno que lo menciona. Dice que su hija tiene situaciones con la propiocepción, propiopercepción y con el equilibrio. Qué bueno que lo comentas, porque tienes razón. Hay chicos que tienen estas dificultades sensoriales, que es el área propioceptiva y el área vestibular. Es decir, tiene que ver cómo recuerdo los movimientos, cómo los integro, ajá, en mi cuerpo y tiene que ver con el equilibrio. Eso es importante. ¿Cómo lo observamos? Por ejemplo, hay chicos que desde cómo se sientan, ajá, incluso en los movimientos, la ida al parque, el columpio, bajarse la resbaladilla, colgarse, les da miedo. Ajá. Entonces, es importante, sí,
vemos que esto ya está siendo algo complicado, sí que puedan tener una evaluación sensorial. Ajá, para que podamos trabajar a la par estas cuestiones, ajá, que podamos ir avanzando de la mano del especialista para trabajar estas áreas. También esto pasa con chicos con TEA que tienen dificultades sensoriales en estas áreas. Les voy a contar el caso de Daniel, aprovechando que tu comentario, Jessica. Daniel es un niño que llegó con nosotros cuando estaba en segundo de primaria y no sabía leer ni escribir. Y tampoco tenía un diagnóstico, pero por lo que observamos, pues sí tenía pues las características de un trastorno del espectro autista, pero justamente cómo trazaba Daniel. Le decía, recuerdo que le ponía unos bloques donde, a ver, con unos palitos. Ahorita que me los pase Monse, que aquí estoy en The Click, aprovechando, voy a dejar de compartir para que me observen. Estos, estos palitos, vean, ya que estamos aquí en The Click. Vean, estos bastoncitos. Entonces, estos se los ponía en la mesa. Ujú, por ejemplo, así. ¿Sí ya los ven acá? ¿Sí se ven? Ok. Ahora tú lo replicas. Esto también es importante. Y entonces, lo que a veces hacía Dani es que no lo replicaba. Hay chicos que no pueden replicarlo, que pueden ponerlo así. O nada más hacen la asociación por color, ¿no? Ahí tiene que ver con la ubicación espacial, con la cuestión del manejo del espacio gráfico. Pero en el caso de Daniel, lo llegaba a poner así. Pero después le decía, ahora haz ese trazo o esa figura en la hoja. Ujú. ¿Y qué hacía Daniel? Solo hacía líneas. ¿Ok? Pero no eran estas líneas, eran tres líneas en el tamaño de un papel grandísimo. No le alcanzaban. Entonces, justamente tenía estas dificultades. Le daba mucho miedo aventarse por la resbaladilla, balancearse en el columpio. Ajá, entonces fue que detectamos que tenía esta cuestión sensorial. Entonces, por un lado, bueno, si lo remitimos a la terapia sensorial, pero también entendemos que a veces los recursos no son suficientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Si este es el parque. El parque puede ser un escenario de terapia donde poco a poco puedes irlo aproximando sin ser invasivo a que pueda explorar movimientos, a que pueda intentarse colgar, a que pueda intentarse bajar por la resbaladilla, a probar el balanceo. Fue lo que estuvo haciendo también Daniel. Teníamos de repente sesiones, nos íbamos al parque a trabajar esto. Y justamente, y poco a poco sus trazos fueron, después ya que empezamos a integrar mejor estos trazos a nivel de hoja. Empezó a hacer los trazos de letras y cuando le dije, escribe Daniel, una hoja no era suficiente para que le alcanzara la D de Daniel. Pero entonces ahorita les voy a decir con qué apoyos fuimos haciendo este trabajo, ¿no? Todavía tiene él estas cuestiones a nivel de vestibular y propioceptivo, pero ya hay un mejor manejo y con los apoyos correctos, justamente lo acabo de ver. Y miren, de cómo escribió a la D grandísima. Ah, aquí tengo justamente su trabajo. A ver si le alcanzan a ver. Miren su letra. Ujú. Todavía le hago renglones y ven su letra todavía no es tan legible, pero hay un gran avance de que escribió esta D grandísima a esto, pero sí es importante y por eso ir acompañando el proceso de la escritura con el trabajo en el cuerpo y la exposición a estos movimientos. Ujú. Ok. ah, Sí, dice aquí Mariana, sí, eso es lo que dices del parque, me lo dijo alguna vez una terapeuta que trabaja con mi hija. Cuando le mandé un mensajito de ella en el parque, me dijo, ahí ve todos los días 30 minutos al menos y te ahorras una sesión de terapia. ¿No? Pues sí, o sea, entendemos que eso es complicado. Cuando de repente sí la cuestión sensorial rebasa, sí es importante y nosotros siempre decimos, en este momento es necesario primero una intervención sensorial
Y una vez que esté ya un trabajo previo, podemos y que estas sesiones sensoriales bajen en intensidad o que incluso hay terapeutas con los que hemos trabajado que nos dan un plan de 3 meses o un semestre y dice, después de esto, ok, pasa nuestra terapia de aprendizaje. Ese es cuando hay cuestiones sensoriales que necesitamos primero trabajar sobre eso para que entonces después fluya el aprendizaje. Entonces, si tu hija tiene de repente estos casos, sugiero que podríamos preguntar al especialista y valorar, quizá necesita primero la intervención sensorial. ¿Ok? Pero bueno, si no, te digo, el parque es un buen escenario, experimentar movimientos, les da mucho miedo también el pasamanos, pero también es importante ir dando seguridad, de poquito en poquito, experimentar estos movimientos. Ujú. Y ok, entonces. Pero miren, aquí seguimos sin trabajar tal cual en hoja. Generalmente todos, o sea, sin que le pidamos que haga un trazo en todas estas habilidades que les mencioné, ¿no? Esto lo podemos hacer. Aún no estamos haciendo trazos en la hoja, pero son los previos. Ujú. Y también para la escritura es importante la cuestión auditiva. Muchas veces solo trabajamos la visión, habilidades visuales, pero dejamos fuera esta habilidad auditiva. Y para escribir es bien importante poder asociar lo que estoy escuchando, ajá, y eso que escucho para entender una letra, cómo se escribe. Pero para que entiendan que es una A, una O, antes hagamos ejercicios de contraste entre sonidos. Por ejemplo, aquí en el video y quienes ya tomaron curso con nosotros, eh, cuando vemos habilidades básicas, sobre todo del método fonético gestual, que es el otro método que ahorita les doy un aviso, llevamos este material donde es un memorama de sonidos. Porque recuerden que también esto del auditivo necesitamos trabajar grandes contrastes y mínimos contrastes, porque para identificar el sonido de la de la de la bu, de la pu, a veces no es tan fácil. Entonces necesitamos ir haciendo este trabajo de madurez, de ir reconociendo los sonidos. Entonces empecemos, podemos hacer esto de, vean, vayamos colocando como este material diferente de gran contraste. A lo mejor entre las semillas de frijol y de arroz, pues hay muy poco contraste. Ujú. Pero si ponemos a lo mejor monedas, en el otro ponemos frijoles y en otro ponemos azúcar, ya los sonidos pueden ser de gran contraste y tienen que hacer los pares. También por eso aquí los bingos, pero a veces los bingos o las loterías de sonidos comerciales vienen sonidos que a veces niños de ciudad o de comunidades no conocen, ¿no? A lo mejor el tren, ejemplo, o a lo mejor el taladro, ¿no? Que también viene, pues mejor un niño no está identificado con ese sonido. Entonces, de preferencia, hagas tú, ahorita con toda la inteligencia artificial que hay, puedes hacer una lotería de sonidos, desde cuando tocan el timbre de la casa y que puedan identificar, ¿no? Cómo ladra el perro, el sonido de las llaves, el sonido de la alerta. Entonces podamos hacer estos materiales para ir trabajando esta conciencia fonológica. Ya que tenga estos ejercicios de sonidos cotidianos donde los asocie, podemos ya ir presentando el trabajo de las vocales. Les voy a poner este video donde donde estamos trabajando este sonido de las vocales. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien? Digo, es una probadita nada más. Me voy por acá y se los voy a poner. A ver, aquí está. Voy a empezar. Ok. Veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la P. Algo que empiece con la P. Tráeme algo que empiece con la P. Búscale. La P. Algo que empiece con la P. Eso, muy bien. Ah, Ven.
Pero antes de irnos con las letras, con las consonantes, podemos ir trabajando con las sonido de las vocales. Y todavía no le estoy enseñando un trazo de la letra A, es ir reconociendo los sonidos. Incluso a lo mejor esta es compleja. Puedo poner dos elementos, un avión y un oso. Y entonces, a ver, ¿cuál empieza con la A? Y si te dan oso, a ver, ¿se dice oso o asa? Oso empieza con la O. Mucho trabajo de esto. Incluso podemos ponerle nada más entre dos elementos. Ajá, entonces, esto es importante. No lo dejen de fuera porque les digo, generalmente cuando trabajamos la escritura, dejamos de lado esta habilidad. Entonces, vamos avanzando. Y bueno, pues la motricidad fina, que es importante. A veces nada más pensamos que, y es una habilidad que generalmente en las escuelas hasta abusamos de esta motricidad fina y dejamos de fuera las demás, porque así das bolitas, rasgado, pegas, la pinzas, el abotonado y hacemos muchas de esas actividades, todo y dejamos de lado las otras. Entonces, esto es importante, igual que todas las demás habilidades que hemos visto. Y ahora, ya que trabajamos estos y consolidamos, ahora sí, estará listo el niño para quizás sostener el lápiz, pero a lo mejor no el lápiz, a lo mejor algo grueso, como una crayola. A lo mejor no voy a pedir tal cual la precisión, pero va a tener el agarre. Ujú, a lo mejor así. Va a empezar, generalmente unos empiezan así, pero si trabajamos esta motricidad, también en actividades diarias de pela los chícharos, ayúdame a separar los frijoles, pela tu huevo, vamos fortaleciendo. Ajá. ¿Y por qué es importante entonces que ya hayamos trabajado lo anterior para que pueda realizar los primeros trazos con una coordinación ojo-mano y que ya mostramos la hoja y no debe rebasar sus trazos con la superficie del papel? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero les voy a enseñar que según el método troncoso, en la primera etapa, estos son los trazos básicos. Las líneas rectas, horizontales, diagonales y circulares. Es decir, no vas a empezar a trabajar con letras, a ver, traza la A, la E, traza tu nombre. Si no tiene las habilidades que les mencioné, y si ya las tiene, si no tiene trazos básicos, esto es muy complicado que escriban letras. Primero debemos reforzar estos trazos básicos. ¿No? Entonces ya hice mis ejercicios de motricidad fina, percepción visual y auditiva, hice este trabajo de conciencia del esquema corporal. Ajá, ahí va con la orientación espacial. Vamos a ver cómo va haciendo los primeros trazos básicos. Vamos a empezar con las líneas rectas y horizontales. ¿Y cómo voy a hacer para que entonces lo logre trazar en la hoja para que no me haga un rayón? Utilicemos apoyos, plantillas. Ajá, antes de esto es importante cuidar el mobiliario. Por ejemplo, que su tenga apoyo plantar, que sus pies no estén colgados. Y eso también, ya sé que a veces las escuelas están pocos en recursos, pero porque ya sé que a veces no hay el material y el mobiliario adecuado para todos. Lo digo en el ejemplo de mi hija. Veo que su mesa es muy grande y su silla también. Y no solo a ella, o sea, a otros compañeritos les queda grande. Y entonces sus piecitos están colgando. Entonces ya la escuela dijo que no tiene como el mobiliario para cambiarlo, ¿no? A su medida. Entonces, ¿cuál es la opción? Lleve un banquito. Los niños llevan el banquito, un banquito para que pongan sus pies y entonces tengan este apoyo plantar. Esto es importante, la postura, porque también es que hacer trazos y escribir cansa, y sobre todo si no tiene una postura, entonces sus pies están todos, sí, vemos a los niños que están todos mal en mal posición, entonces hay que cuidar estos aspectos. Y recuerda, siempre empezar, no voy a empezar con las líneas chiquitas que están en los libros a veces, comerciales, donde en una hoja tamaño carta ponen muchísimos trazos, sino, recuerda, si vas a empezar con los trazos deben ser extensos, grandotes. Pautas visuales, dónde inicia, dónde termina. Hay que modelar ese trazo. Ujú. Y sobre todo si hay color, para que poco a poco vayan desvaneciendo. Muchos niños están acostumbrados a que les tomen la mano. A lo mejor en un inicio
podemos colocar dónde inicia y dónde termina. Guiarlo con mi mano, con los niños que aceptan al apoyo y no ser intrusivo. Posteriormente, quitar ese apoyo físico y eso va a ser si tiene apoyos verbales, visuales, colores, dónde inicia, dónde termina, para ir guiando el trazo. Que menos, este, ¿cómo se llama? Necesiten mi mano, porque hay niños que dicen, sí hace el trazo, pero solo si le agarran la mano. Bueno, digo, esa no es una buena. Tenemos que confiar en que pueda hacer el trazo, si podemos dar apoyo visual y digo, físico, pero retirarlo paulatinamente y sustituirlo por una pauta visual y verbal. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, podemos hacer estos trazos con, en una hoja grandota, puede ser un pliego de papel bond, para que haga los trazos, incluso primero con su mano, después con el dedo y posteriormente con un instrumento, con el plumón, con una crayola. Ya vieron que hay claves visuales, pautas visuales, y no está saturado de 10 trazos, ¿no? O de 20 trazos, son trazos pequeños. Para seguir con las líneas horizontales. Pero esto es importante. Antes de pasar con el papel, si tu hijo o hija, tu alumno no tiene trazos, pero ya trabajaste estas habilidades previas que te mencioné, empieza con este trabajo de plantillas, como en la primera imagen. Es una plantilla de papel ilustración o cascarón, le haces las aperturas, ¿no? De 1 centímetro más o menos, hay el punto de inicio, punto final, y abajo le pones el papel o sobre la cual va a hacer el trazo. Ahí con eso empieza, con plantillas así de grandes, para que poco a poco vaya interiorizando e integrando el trazo, así con las líneas verticales y horizontales, hasta que puedes quitarle, después de que haya entendido cómo es esta dinámica del trazo, ahora le quitas el apoyo y lo pones en textura, a ver que replique el trazo. Aquí está Rodri con una canica como está llevándola de arriba a abajo sobre arena. Pero ya no necesito la plantilla, está haciendo el trazo. Esto lleva su proceso. Primero, haz mucho trabajo con plantillas. Primero, pues se te haga con el carrito, no está Iker haciendo el trazo, ¿no? Entonces con el carrito. Después, a ver, con tu dedo y ahora sí con el plumón. Y vas ayudando con tu voz. Un lado al otro, un lado al otro, al otro. Lleva la canica mamá, la canica bebé. Abajo, 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 abajo. Ese puede ser un apoyo, además de las pautas visuales. Y para hacer posteriormente, ya que consolidó la línea vertical y la línea horizontal, podemos hacer estos trazos perpendiculares, como el trazo de la cruz, ajá, o incluso también trazo de ángulos y cuadrados. Entonces, recuerda, empezar con esto primero para después ya mostrarle estas fichas en papel. Y todas estas fichas en papel tienen apoyos visuales. Vamos a ver este video. Eso, el otro. Abajo, a un lado. Muy bien, Luis. El que sigue. Aquí, aquí. Vamos aquí. Eso. Abajo, a un lado. Otra vez. Abajo, a un lado. Eso, Luis. Abajo, abajo. Eso. Y el otro. Abajo y a un lado. Ya observamos, Luis, vean cómo agarra. Necesitábamos trabajar con él, esta oposición índice pulgar, pero que también observamos que ella tiene mayor control del trazo. No se sigue, no se sigue, no se sigue. Mm, Puede iniciar y terminar de manera constante el trazo y luego del otro. El trabajo primero con la plantilla gruesa y después vean esto en una hoja grande. Sigue trabajando trazos extensos con apoyos visuales. Y bueno, entonces podemos ya empezar a hacer también trazos de donde se cruzan estas líneas verticales, horizontales.
Ajá, para después mostrar las líneas inclinadas y vean su variedad y así como el trazo de círculo y de semicírculo, siempre usando plantillas. Puedes usar un material donde se toquen, haz el trazo con textura para que lo sientan, hazlo en textura, hazlo con estas plantillas en el cascarón y después en papel, ¿no? Impreso. Pero entonces, ya ves la importancia de trabajar las habilidades previas, ¿ah? Con material llamativo, ¿no? Para el final, los últimos trazos son estos. Ya el trazo de caminitos, de estas líneas combinadas, mixtas, quebradas, onduladas. Ajá. Pero haz mucho material. Vean estos que están hechos de papel, de cartón. ¿M? Y recuerde, evita las planas y copias sin sentido. Uno, si no tiene trazos básicos, no tiene chiste que le pongas a que escriba su nombre. Refuerza habilidades básicas. Si ves que escribe la A sin cerrar el círculo y no traza la línea vertical, no le pongas a escribir la A. Refuerza trazos básicos. Ujú. ¿Para qué? Miren este ejemplo. Cómo esta pequeña ha trabajado trazos básicos que son muy precisos. Hay líneas rectas, circulares, onduladas. Cuando llegamos a este punto de trazos, está lista para hacer trazo de letras. ¿Mm? Bueno, vemos este ejemplo y con este término, como nuestros pequeños, así le pasaban la hoja, ¿no? Y la rayaba. Y después haciendo el trazo con plantillas y trabajando las habilidades que vimos, vean, era la misma un año antes y un año después. Pues le dieron el mismo libro en la escuela, pero vean de cómo trabajarlo a cómo ya tenía intención de hacer el trazo. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Se me fue muy rápido el tiempo. Fue un mini resumen de lo que vemos en el curso del troncoso y para quienes lo conocían, espero que esto les haya dado un mayor panorama de qué consiste. Entonces, si tenemos preguntas, comentarios, ¿todo quedó claro? Bueno, y entonces, pues les hago los comerciales. Mm, tenemos, si tenemos más cursos, sí, acabamos de pasar uno, pero creo que nos escriben para las que están interesadas en los cursos. Ok, vamos a compartir el material. Esto se queda aquí, grabado. Bueno, lo van a subir al YouTube, ¿no? Entonces, para que lo puedan ir repasando. Y nosotros nos puedes escribir si estás más interesada. Tenemos ahí un libro para trabajar habilidades perceptivo-discriminativas en nuestra página de The Click. Y bueno, voy con los comerciales. Ya para terminar, pues tenemos nuestro curso de método fonético gestual, que es otro método diferente al troncoso. Que también en The Click trabajamos los dos métodos, el método troncoso y el método fonético gestual, que son muy diferentes. Pero bueno, ahora nos toca compartir va a ser el 7 y 9 de octubre del 2025 de 4 a 7 p.m. Y vean si se inscriben en este mes, que ya casi se acaba, aprovechen, tiene un costo de 980. Este método también lo hemos aplicado con chicos con síndrome de Down, que pues están aquí en la foto, discapacidad intelectual, autismo, retos en el aprendizaje, dislexia, TDA. Nuestros chicos que no tienen ninguna condición de discapacidad, pero por algo no avanzan en su proceso de lectura y escritura o se frenan o ya no hay como que van en tercero o cuarto, ¿no? Nos han llegado chicos sin discapacidad de cuarto año y que dice es que no ha logrado consolidar la lectura y escritura, todavía invierte palabras, omite, ¿no? Entonces, este método fonético gestual ha funcionado, tenemos 17 años aplicándolo. Entonces, ahí si alguien está interesado, nos dice. También les hacemos la invitación a que cada jueves se conecten
a las 8 p.m. hora Ciudad de México, a nuestra cuarta temporada de Platiquemos con expertos en inclusión. Este jueves vamos a hablar del tema del arte como estrategia para la inclusión. Entonces va a estar muy interesante. El día de ayer tuvimos la entrevista que hablando sobre qué hago si tengo un hijo o un estudiante con TDA, con el doctor Soli. Entonces véanlo, todo se queda en en nuestro Facebook y después, antes de que lo borren, por las políticas de Facebook, se pasan al canal de YouTube de The Click. Entonces recuerden, cada jueves a las 8 p.m. Y también, como les decía, tenemos ahora la inteligencia artificial y entonces, como les decía, que pueden hacer un juego de mesa, de sonidos, mucho más personalizado, pues aprovechen este taller que vamos a tener este 18 de octubre. Ajá, entonces, justamente es cómo conocer y aplicar herramientas digitales para fortalecer estrategias inclusivas en el aula. Y si no tienes alumnos y si eres mamá, papá y estás interesado en hacer material personalizado para tus alumnos, claro que también este curso es para ti. ¿Mm? Ok, y bueno, vamos con Y el último comercial es que recuerda, cada viernes tenemos nuestro podcast de experiencias para educación inclusiva tomando una pauta o principio del DUA. Ya llevamos un año con este podcast, entonces para que nos escuchen ahí, la maestra Diana, la directora de The va compartiendo algunas experiencias, estrategias para favorecer la educación inclusiva. Y bueno, pues tenemos una última pregunta, creo por acá. Dicen que se utiliza, sí, recomendar cierto tipo de letra para las tarjetas. Si en el método troncoso se recomienda utilizar, si la vas a hacer en computadora, Century Gothic o Comic Sans, que es la letra redondita, la que no está garaboleada. Si la vas a hacer a mano, es esa letra redondita, donde la A es el circulito con el palito, no la que tiene ganchito. ¿Ok? Bueno, pues no sé si alguien tiene dudas, preguntas, si estás interesada en un curso con nosotros, deja tus datos y en un comentario, un correo o un teléfono de contacto y nos escribimos. O bien ahí también tenemos nuestro teléfono, igual y nuestro correo, que ahí ahorita un ratito Monse se los pasa en los comentarios para que nos escriban. Eso, muy bien, Jessy, qué bueno que tomaste el curso de troncoso con nosotros. Ok. Bueno, pues, pues qué bueno que te está sirviendo mucho para el apoyo con tu hija. Pues entonces, si ya no hay dudas, ya no, ¿verdad? Dudas ni preguntas en el chat ni nada. Nada más revisamos para dar por finalizada esta asesoría. Recuerda que esta asesoría es gratuita. Cada último viernes de cada mes nos enlazamos. ¿Ok? Nada más aquí dice, las habilidades básicas se considera ya como primera etapa de troncoso, no las tomamos como habilidades Hola, previas. les hablo. Ujú. Entonces, en troncosos aparece la etapa uno con los trazos básicos. Entonces, en nuestros cursos les damos este plus. Y el fonético gestual también mencionamos estas habilidades previas. Ojalá se animen para que conozcan, quienes ya tomaron el método troncoso, conozcan nuestro método y puedan evaluar cuál es el mejor para su alumno. Y si eres mamá, papá, familiar, igual ya tomaste con nosotros el troncoso, también date la oportunidad de conocer este método. Quizás es el que más va a favorecer a tu hijo o hija, porque va a depender mucho de las habilidades previas. Por eso la observación y evaluación es importante. El fonético gestual está en la página. Sí, de todas maneras, sí ya está en la página, desde ahí también lo pueden comprar o bien nos escriben vamos a hacer un grupo de interesadas para que ahí demos seguimiento. ¿Ok? ¿Cuál es el WhatsApp para pedir información? Monse, se los puedes poner en el Zoom. De todas maneras, a ver si no, Kike, Monse, no los diga en voz alta. Es 55 11 94 22 16. Ok, gracias. Si no, ahorita los escribe aquí. Ok, ya. Gracias, Mariana. Bueno, pues estamos, las gracias. Ya nos tenemos que ir, ya llegaron nuestros alumnos. Entonces, estamos en contacto. Un abrazo y gracias a todos y todas.
Tú puedes sacar material en nuestra página de clip.mx. Gracias, buena tarde. Bye bye.